¿Cree que el poder cambia a las personas o que simplemente les da libertad de tomar decisiones egoístas y crueles sin consecuencias? No, yo creo que el poder cambia a la gente. Simplemente porque no estás preparado. Nadie se prepara para tener el poder, o si lo hace, serán muy pocas personas las que se han preparado para tener el poder. Los aristócratas que se preparaban para regir como reyes, se preparaban para eso, para ser tiranos. Pero para ejercer el poder de una manera responsable, es muy difícil prepararse. Es como la fama. Yo conozco gente que era profundamente humilde, seria, sencilla, tranquila y trabajadorísima, y el día que fueron famosos, el mundo cambia para ti. La gente a tu alrededor te empieza a admirar, ya no le caes bien a la gente, ya no está de acuerdo o en desacuerdo contigo, sino que te empieza a admirar. Si te sacas un moco, te pelean para tener el moco, ¿no? Siempre tienes razón, nadie te discute. Te rodeas porque acabas simplemente, aunque tú no lo hagas, ejerces de imán y atraes hacia ti personas que te van a decir que eres alto, guapo, rubio, simpático, genial, inteligentísimo, con una memoria privilegiada, eres el mejor amante o la mejor amante de la historia del universo, se te ocurren las cosas más creativas y geniales del mundo, y ante esa adulación es muy normal que se pierda la capacidad autocrítica, ¿no? Yo creo que ese es un elemento importantísimo en el hecho de adquirir fama, que la fama es poder y el poder es fama finalmente, ¿no? Cuando eres famoso, cuando adquieres poder, de pronto más gente de la que nunca te habías imaginado en la vida se quiere acostar contigo, y es un hecho. Y es un hecho que Kissinger, que era feo con ganas, hablaba de la erótica del poder, ¿no? Del hecho de que el que fueras un sujeto poderoso tenía una implicación también a nivel sexual. Entonces, yo creo que a menos que tengas muy bien aterrizados los pies en la tierra, que tengas muy clara la realidad y que sepas lo que te puede hacer el poder y estés al tanto de ello, sí te cambia. Te cambia porque te ves a ti mismo distinto de como te has visto hasta ahora, porque la gente a tu alrededor te está diciendo que eres distinto como te habías visto hasta ahora. Entonces, no es solo la oportunidad de hacer el mal, también es la oportunidad de hacer el bien, o es la oportunidad de sentir que no cometes errores, que es muy bonito, ¿no? Todos nos avergonzamos ante nuestros errores y todos, decimos que, bueno, me equivoqué, pero igual no es para tanto. Somos buenas personas con nosotros mismos, no somos terriblemente críticos en general. Y entonces creo, y es una opinión, que el poder, la fama, el dinero cambian radicalmente a la gente. Yo no iría hasta... sacan lo que ya tenía dentro, yo qué sé, ¿no? Eso es una especulación absurda. El hecho es que hay un cambio real. Yo solo conocí a una persona que me encantó su actitud. En Insurgentes, en la contraesquina de Liverpool de Insurgentes, había una cafetería, que no sé si exista todavía, un restaurante, cafetería al que yo iba con mis amigos mucho, y nos atendía el güero. El güero era nuestro camarero. Y un día me entero que el güero se ha sacado no sé cuántos millones de pesos en la lotería. Hombre, pues qué bueno, lo felicito, que le vaya muy bien. Y al día siguiente voy a tomar el café con mis amigos al lugar este. Y el güero viene y me atiende. Y le digo, oye, pues tú no eres millonario, ¿ya qué estás haciendo? Y dice, no, mire señor, lo que pasa es que lo metí al banco, el dinero, y lo voy a dejar ahí un año. Mientras pienso qué hacer y mientras sigo trabajando. Yo es lo más inteligente que he escuchado en mi vida, porque cuando tienes dinero llega gente que te tiene el mejor negocio del mundo, todos tienen el mejor negocio del mundo, te ofrecen invertir, te piden caridad, te piden que los ayudes, te rodeas de amigos que lo que quieren es que les pagues las copas y que les pagues el alquiler de algo y te los lleves de viaje. ¿Qué es lo que les pasa a los boxeadores y a los futbolistas con gran frecuencia? Ahora tienen más asesores de inversiones y tal, pero te rodeas también de una tropa de rémoras. Y al final, si no eres rico, sino un pobre con dinero, que es lo que les pasa a los que sacan la lotería en muchos casos, un pobre con dinero tiende a perder el dinero rápidamente y seguir siendo pobre el resto de su vida. Y tomárselo con calma y seriedad es difícil. Yo creo que es enormemente difícil. Entonces, sí, el poder, el dinero, la fama, que generalmente van juntos, pues cambia a la gente.